la clase conector JDBC, como podéis ver, es muy sencilla, son 50 líneas y simplemente tiene lo siguiente: tiene dos imports, Java, MySQL, conexión y la gestión del driver. Entonces, tenemos una serie de atributos que van a ser los necesarios para entrar a nuestra base de datos. Como veis, voy a definir unas contraseñas por defecto y un usuario por defecto. No sería necesario en realidad, pero bueno, esto es en caso de que el login falle, pues que tenga una referencia con la que poder trabajar, igual que la ruta del servidor. Entonces, los métodos principales son el que define la conexión y el que devuelve la conexión una vez ha sido creada. Luego tengo una serie de métodos públicos para definir los valores del usuario, la contraseña, la ruta de la base de datos, etc. Aquí también podéis ver cómo esta cadena de aquí, la que define el servidor y el driver que se utiliza, la genero dinámicamente. El método para definir la conexión simplemente tiene dos líneas principales. Bueno, evidentemente hay que encerrarlo en un bloque tree catch porque podría ocurrir la excepción, a excepción de que no encontrase la base de datos, de que hubiera algún error en el login o que no hubiera conexión de red o cualquier historia. Entonces, esta línea primera, class for name y el nombre con MySQL JDBC driver, este método se utiliza para no tener que importar aquí arriba el driver en cuestión que vayamos a usar. Si por ejemplo tenemos una aplicación que utiliza varios drivers, no solo el JDBC, sino que utiliza otros distintos, si no se usa el método class for name, habría que definir los imports de todos los drivers desde un primer momento, de forma que la aplicación, aunque solo vaya a usar un driver, debería tener los paquetes de todos los drivers que pudieran ser necesarios. Con el método class for name lo que ocurre es que se inicializa directamente y genera un import dinámico solo para el driver que vayamos a usar en este caso. Como es el JDBC, pues genera, digamos, el import, el equivalente al import del driver JDBC, pero no lo tenemos agregado aquí arriba porque no es necesario. Y la siguiente línea es la línea que genera la conexión. Nuestra conexión se genera a través del gestor del driver, getConnection, con un nombre de una ruta de servidor, un usuario específico y una contraseña de acceso. Entonces, si todo esto ha sido correcto, tendremos nuestra conexión creada. En caso de que haya algún error, capturará la excepción y devolverá el mensaje. Entonces, el método getConnection devuelve la conexión cuando ya ha sido creada, y el método para finalizar la conexión, closeConnection, es necesario porque cada vez que nosotros abramos una conexión, un puente entre nuestra aplicación y la base de datos, abramos el puerto, pues debe ser cerrado para evitar problemas posteriores. Y la clase esta, como veis, ya no tiene más, es muy sencillita y con tan solo 2 líneas y 3 métodos podemos estar conectados a MySQL a través de Java. Ahora que hemos visto la clase que conecta con nuestra base de datos, vamos a pasar a ver la clase que realiza las consultas. Esta clase es parece un poco más compleja, pero en realidad no es tanto. El problema principal que existe con las consultas a MySQL a través de Java es que al ser dos lenguajes distintos hay que tener muy claro qué consultas se realizan, ya que Java no puede evaluar que esté correcta la sintaxis de las sentencias de MySQL, ni al contrario. MySQL no puede saber si lo que dice Java es correcto o no. Entonces el problema principal es que nosotros, cuando programamos una consulta desde Java a MySQL, debemos saber exactamente la estructura de las tablas. Tenemos que saber exactamente el número de columnas que tiene,
los nombres, los atributos, el tipo, si son cadenas, si son enteros, y entonces eso genera unas consultas un poco más específicas. Se podrían intentar generar dinámicamente, pero tampoco es muy recomendable, ya que al no poder evaluarse la sintaxis desde Java, se pueden producir luego problemas de inyección, o sea, errores de inyección SQL, y que básicamente pues, un usuario pueda destruir nuestra base de datos o pueda acceder a donde no debería. Entonces, esta clase consultora simplemente he creado dos consultas. Una en la cual me muestra la tabla completa con todos sus valores, igual que había la misma consulta que había realizado antes desde el panel de administración de MySQL, y esta siguiente consulta que es para realizar algo un poco más específico. Simplemente quiero seleccionar los clientes que sean de Valencia, como un pequeño ejemplo. Como podéis ver, los dos métodos, ver tabla y ver clientes de Valencia, toman como parámetro la conexión que hemos creado antes y devolverán un result set. El result set es una clase específica de Java, el cual engloba todos los resultados específicos de una consulta MySQL para que luego puedan ser recuperados a posteriori. Entonces, las dos devuelven el result set correspondiente a la consulta. En caso de querer realizar consultas más complejas o de forma dinámica, no se nos puede olvidar el que las variables que sirvan como parámetros para realizar la consulta, como pueda ser el nombre de la tabla o la restricción en cuestión, la evaluemos que no contengan caracteres especiales ni caracteres no permitidos en consultas, como pueda ser las dobles barras, comillas y caracteres que puedan provocar problemas de inyección. Ahora que ya hemos visto la clase que realiza las consultas, pasamos a ver la primera interfaz, en este caso a través de terminal. Esta clase es muy sencilla y simplemente genera dos instancias de las clases conector y consultor que habíamos definido antes y captura a través del teclado una serie de datos que se le irán pidiendo de manera secuencial al usuario. Entonces, primero pide la IP, el nombre de la base de datos. Con estos dos datos llama a la clase conectora a los setters de la clase conectora y define el servidor. Luego define el nombre de usuario, la contraseña. Aquí tenemos la clase que define la contraseña. Y cuando ya tiene todos los datos, intenta realizar la conexión con el método setConnection. A partir de este punto, si todo ha sido correcto, intenta realizar las consultas. La primera consulta era la que mostraba el contenido de toda la tabla clientes. Lo primero que hace es instanciar el result set, que lo genera con la conexión de la clase conectora y automáticamente le asigna los valores de la consulta ver tabla de la clase consultora. Entonces, si el result set no ha sido nulo, intenta mostrarlo. Si no, cierra el programa y muestra un mensaje en pantalla. Entonces, si no ha sido nulo, lo muestra con el método next, mientras tenga un valor que lo muestre en pantalla.